La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras su breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, desde 2017 a las 12 del mediodía, hora Venezuela, en este su espacio, La Voz de la Diáspora. Hoy tenemos un distinguido invitado, además amigo, pero ya lo presentaré, porque vamos a hablar básicamente de tres grandes cosas sin excluir otros temas. El primero es el resultado electoral que fue contundente en el país, que dijo claramente lo que quería toda Venezuela, no una parte de Venezuela, no un estado de Venezuela, no un segmento de Venezuela, sino todo el país. Esa es la primera que se expresó, además, en la manifestación global de hace 2 días, que fue una manifestación hermosa en esa nueva geografía, en más de 400 ciudades en todo el mundo, comenzando con la capital de Venezuela, Caracas, pero eh, tuvimos presencia en más de 400 ciudades y en unos cuantos centenares y miles de municipios, que es donde vive los 9 millones de venezolanos que actualmente están. Ese es por un lado la alegría, el resultado electoral, la movilización global. Nos acompaña Julieta Casó, que es miembro del directorio del observatorio, es nuestra contertulia, coordinadora también del programa, somos co-coordinadores de este programa. Ella lo vivió en Argentina, ¿no? Lo vivió en Buenos Aires, una gran movilización como la de Chile, como la de España, como la de Madrid, como la de Barcelona. Y pese a que la diáspora no pudo votar, porque el CNE y el gobierno se lo impidieron, eso estamos hablando de 6.5 millones de posibles votantes y 4.8 millones de los que estaban inscritos que no pudieron modificar su estatus. Paralelo a eso, el gobierno arremete más de 2.000 prisioneros, más de 25 asesinatos, personas asesinadas brutalmente, pasaportes eliminados, políticos perseguidos, periodistas amedrentados. Solo Puskás, Eugenio Martínez, que es un periodista que se ha especializado en el tema electoral desde hace muchos años, una persona muy seria, que ha venido denunciando lo que está ocurriendo con esa trampa que está tratando de montar el gobierno, Sí. valiéndose de su bufete de abogados, que es al final el TSJ. E impulsan, por otro lado, la ley antisociedad civil, que ellos llaman ley antifascista, y no hay nada más fascista que lo que están haciendo. Entonces, le pediría, por favor, a quien tenga los Mac, que muteen el micrófono, por favor, Magali. Entonces, el, este es el contexto en el que vamos a arrancar la conversación con nuestro invitado Leonardo Vivas. Leonardo Vivas es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, máster en desarrollo en Sussex, doctorado en Francia, fue director de industria del Ministerio de Fomento, ha sido profesor en el Northeastern University, ahora es en el profesor en el Emerson College, ha publicado artículos y textos sobre este tema, sobre la democracia, sobre la libertad, sobre la migración también. Para nosotros es un gran lujo tener a Leonardo en este programa, que además participa de unos cuantos chats muy dinámicos en los que se conversa sobre y se opina y se piensa sobre este tema. Entonces, lo primero, Leonardo, es
el tema del apoyo global de esta gran manifestación, sumado a el exitazo electoral que además tiene respaldos, las papeletas que las tienen todos quienes participaron en el proceso electoral. Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Tomás, y gracias, Julieta, por la invitación. No, bueno, yo creo que si uno observa el proceso venezolano desde la distancia, como algunos nos toca hacerlo por las circunstancias que vivimos, uno puede concluir que esta circunstancia venezolana es como única en la historia. Mira, ha habido otras diásporas en el mundo en el último siglo, en los últimos tiempos, eh, pero ninguna ha tenido la capacidad de unificarse y de diversificarse y de tener una presencia tan rotunda como la diáspora venezolana. Y yo creo que esta es si lo habíamos olvidado, porque estábamos un poco, por lo menos en el exterior, estábamos un poco callados, lo que ocurrió el sábado creo que fue un buen momento para recordar esa voz, para traerla de nuevo a la mesa. Y esto es muy importante porque el gobierno de Maduro ha creído que puede pasar el chaparrón. Esa es un poco la jugada, me imagino yo, que están haciendo, tratando de ganar tiempo, de pasar el chaparrón. Yo creo que se equivocaron en los cálculos. Se equivocaron en muchas cosas. Se equivocaron en los cálculos internos porque nunca pensaron que iba a ser esa tan grande la diferencia. Y eso los obligó a hacer un tipo de fraude descomunal que la verdad es que no hay ninguno otro, por lo menos en el hemisferio, que tenga las características de ese que ocurrió. Sobre todo porque si uno recuerda otras oportunidades electorales, siempre ha habido un abuso de parte del gobierno, bien sea de Chávez o luego de Maduro, por imponer su visión de las cosas y ganar las elecciones. Pero siempre cuando ocurrían esos hechos, digamos, sobre todo los que eran estrictamente electorales, se hacían cuando los márgenes de diferencia de votación eran pequeños. Por ejemplo, se habla del caso de Capriles en el año 2013, aunque no es claro, la verdad es que nunca quedó claro exactamente porque no hay la data sobre eso. Eh, los alegatos de la oposición era que eh, más o menos un 3% o 2% de diferencia. En las elecciones de gobernador más recientes, el caso más claro fue el fraude que le hicieron a Andrés Velázquez en el estado Bolívar. Y allí igual la diferencia era pequeña. De Pero manera pues que espera, Leo, digamos, porque saltaste 2013 a 2000. En 2015 hubo un resultado electoral contundente. La mayoría, la oposición ganó la mayoría, pero por paliza, nuevamente. Ahí se demostró que el gobierno era. Y en sí, aquel momento, y lo hilvano para ver, para que siga, pero el gobierno utilizó al TSJ, al Tribunal Supremo de Justicia, para vetar a tres diputados del Amazonas, creo que fue, o del Tamacuro, y en este momento está haciendo todo un juego alrededor y con el TSJ. Pero sigue, porque creo que ese 2015 es importante. sí, bueno, porque es que son dos cosas, yo las veo un poco distintas porque yo me estoy refiriendo al tema estrictamente electoral. Es decir, a las manipulaciones de tipo electoral a las cuales nos tenía acostumbrado el gobierno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en el 2015 no pudieron y se la hicieron, no les sirvió. Igualmente, en este caso, hicieron manipulaciones, pero tampoco les sirvieron. Eh,
lo extraño del asunto es lo burdo, porque como decía, nos habían acostumbrado a por lo menos que cuando ocurrían esos tipos de fraude, o como ocurrieron, por ejemplo, con el referéndum sobre Guyana, sobre el Esequibo, o como hicieron con la Asamblea Nacional Constituyente. Esta se parece un poco más a eso porque, claro, en ese momento no había testigos, no había manera de seguirle la traza a los votos y tampoco nunca el Consejo Nacional Electoral publicó los resultados. Entonces, esta se parece un poco a eso, pero la diferencia es que esta es una elección presidencial en que todo el mundo tenía los ojos puestos en esa elección y además que la oposición por primera vez en su historia se preparó adecuadamente con mucha anticipación para registrar cualquier acción fraudulenta que pudiera ocurrir. Y en efecto, como ocurrió esa acción fraudulenta de manera tan burda, entonces existe pues la documentación, la data de todos por lo menos del 84% de las actas de ese momento. Ok, Leonardo, pero ellos tienen, digamos, nosotros tenemos las actas, ellos tienen las actas, el Plan República tiene las actas en la mano, eh, y sin embargo, el pronunciamiento de Elvis Amoroso, inmediatamente, además burlando todos los mecanismos y los procedimientos, no hubo auditoría, no hubo actas, etcétera. Además, con una diferencia que no era insalvable en términos de los votos que todavía faltaba por escrutar. Y luego Mm. sale Padrino, la Fuerza Armada, señalando y reconociendo a Maduro como presidente. Y el propio Tribunal Supremo de Justicia se pronunció, es decir, lo que lo descalifica como árbitro porque ya tiene un pronunciamiento. Frente a ese panorama, teniendo la mayoría, habiendo demostrado que tenemos forma de demostrarlo, de constatarlo, sin embargo, los movimientos se han visto frenados, se han visto obstaculizados. ¿Cómo se destranca ese juego allí? Pero yo creo que, bueno, ellos tienen, yo creo que también hay que ver, ponerse en los zapatos de ellos. Yo creo, siempre uno, cuando analiza estas situaciones, debe tratar de ponerse en los zapatos del adversario. Aunque claro, yo no lo definiría como un adversario, sino como un enemigo, lamentablemente. Eh, entonces ellos tienen varias opciones. O ellos pueden o jugar simplemente a ganar tiempo para la promulgación definitiva de Maduro el 10 de enero. Es decir, ganar tiempo, jugar, digamos, con acciones eh, relativamente no tan brutales. Otra opción que tienen es si ellos creen que pueden digamos, soportar el chaparrón. Otra opción más difícil, que está, digamos, que está sobre la mesa, es que ellos apresuren el escenario, digamos, hacia un escenario tipo Nicaragua, que significaría, claro, como una especie de cerrazón mucho mayor desde el punto de vista institucional, el acosamiento de todo tipo de fuerza social, la eliminación de las ONG, cosa que ya está más o menos en camino, pero que no ha terminado de ocurrir. E incluso la acción contra fuerzas que tradicionalmente han sido, digamos, más o menos respetadas, como la Iglesia y otros grupos, eh, digamos, sociales. Y además de eso, eso significaría la búsqueda de tratar de, de hacer arreglos, por lo menos para el poco petróleo que se pueda producir, se pueda sacar, tratar de negociar en paralelo con Estados Unidos, a ver si logran mantener por lo menos que Chevron se mantenga en el país, que no se presiona a Chevron para que salga. Es decir, buscar un mecanismo para estabilizar, pero estamos hablando de un plan de largo plazo. El primer escenario que yo digo es uno de llegar al 10 de enero para ver. Eh, y luego un tercer escenario, eh, que,
que no sabemos, pero que, digamos, no está descartado, es que no esté tan fuerte digamos, el régimen como uno piensa y que se hayan presentado desavenencias. Yo creo que las hubo. Por ejemplo, si uno observa lo que fue la conducta de Diosdado Cabello, Padrino, Maduro y Jorge Rodríguez en esos días calientes del 28 y el 29 y el 30, observa distinciones. Por ejemplo, Padrino siempre acompañó a Maduro a todas partes donde iba y tú no sabes si lo estaba acompañando para darle su apoyo o lo estaba acompañando para vigilarlo. Por otra parte, Jorge Rodríguez, que en muchos momentos aparece como lo que llaman el good cop, el buen policía, eh, las alocuciones que hizo en la Asamblea Nacional fueron brutales. Y entonces uno no sabía si es que estaba compitiendo con Diosdado, porque sabemos que Diosdado esa es su tesitura normal. eh, y entonces, para mí eso es un poco revelador de que más otras cosas que han ocurrido, por ejemplo, que hayan cambiado recientemente dos o tres de los comandantes de las redes en las regiones, que es este formato de organización a nivel regional de la Fuerza Armada. Para mí eso indica que el panorama no es perfecto para ellos, que siempre dan una idea de cohesión, que es la que están dando ahorita, que eso no es tan así y que a lo mejor los cálculos que se están haciendo, no todo el mundo o no todos ellos tienen el mismo horizonte, el mismo cálculo en su cabeza. Y yo me imagino que eso que estamos viendo, y estamos hablando de la cúpula, pero más abajo, si uno ve el PSUV, para mí el gran perdedor en términos, digamos, de influencia en este proceso es el propio PSUV, porque el PSUV, mal que bien, era un aparato clientelar electoral, pero que tenía como uno de sus mandatos principales ganar las elecciones. Y bueno, no nos caigamos en engaños, en muchos casos ganaron las elecciones porque tenían los votos. Yo no estoy diciendo que las hayan ganado todos porque tenían los votos, pero muchas de esas elecciones de alcalde respondían a una base social que existía. Esa base social ya no La está, perdieron. la Ok. perdieron. Ok, pero ellos están jugando durísimo, más allá de las contradicciones internas que pueda haber en este momento, en esta cúpula en el poder, están jugando durísimo. Ya van 25, más de 25 muertos. Están más de 2.000 personas presas. Además están sin escrúpulo alguno, niñitos de 14, 15 años los llevan a prisión. Además se jactan, el propio Maduro se jacta de haberlo llevado a Tocuyito, ¿no? Digamos como generando miedo, temor. Luego ves a Jorge Rodríguez impulsando el tema de la ley antisociedad, antiorganización de la sociedad civil, que son las instancias que han venido quedando, supliendo muchas de las carencias que tenían los partidos o que tienen todavía los partidos políticos. Entonces, en ese escenario donde además internacionalmente se está pidiendo contabilizar, muestren las actas, el gobierno está haciendo todo un juego, que es el que ha venido denunciando Eugenio Martínez, diciendo, además describiendo el proceso minuto a minuto, es ese peritaje que están haciendo, además los están mostrando internacionalmente, como si hubiese especialistas analizando las actas, etcétera. Hay todo un juego que intenta darle legalidad a este pateo a la mesa, porque no puede llamarse de otra manera, digamos, es un intento por de todas nos quedamos y cumplir lo que han venido diciendo: aquí no habrá cambio, aquí no hay alternancia posible, aquí llegamos nosotros para quedarnos de por vida. Frente a eso, porque llega un momento en que la sociedad se moviliza, como ocurrió el sábado en todo el mundo, que fue un espectáculo, una cosa, cuando digo todo el mundo, es toda la nueva geografía de Venezuela, allí donde están, en Caracas, en Maracaibo, en París o Malasia. en... Sí, Malasia, Malasia, exactamente. mía, Malasia. Ok, entonces
frente a eso, porque no es fácil para una sociedad que tiene que trabajar, que tiene que producir, que tiene mantener este momentum, ¿cómo ves tú las posibilidades de desbloquear? Porque hasta los países vecinos, como que uno pensaba que Lula, Petro, el propio AMLO, hubiesen pedido, solicitado la propuesta de Lula de convocar unas segundas elecciones. Tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto? Digamos, eso significa que aceptaste que fue el error, pero ya de una vez hubo pronunciamientos de parte de Diosdado, que eso es imposible, digamos, que ellos ganaron y listo, ¿no? Que es la parte que yo creo más dura de esta jugada, ¿no? Yo agrego algo antes de que Leonardo responda. Yo creo que entre el escenario 2 y 3 que planteó, podríamos como meter un escenario 2.5 que quizás es que por primera vez la oposición se organizó, creo que siempre lo decimos en nuestro programa de una manera ejemplar, pero además hoy la pelea no es demostrar que ganamos, hoy nos preparamos porque sabíamos que iban a hacer fraude, entonces parece que toda la maquinaria fue tener todas las posibilidades en la prueba para demostrar algo que se esperaba, digamos, lo que casi todos pensaban es, va a ser fraude y no voy a hablar de que ganamos, sino voy a tener todas las herramientas para demostrar que se hizo el fraude. Y eso creo que a la opinión internacional, primero que estando tantos venezolanos afuera, lo decíamos, en todos lados conocen un venezolano y creo que eso ha ayudado mucho a que la gente se empatice un poco con esto, pero además que la pelea no fue como en otros momentos de que nos molestamos porque nos habían hecho fraude o porque salimos a gritar que hicieron fraude, es decir, sabemos que lo hicimos y como sabíamos que lo iban a hacer, demostramos todo esto y yo creo que eso ha ayudado a que la actitud de la oposición o las estrategias de la oposición no haya sido de respuesta, no haya sido de reacción, sino de respuesta. Y más bien, el gobierno lo que ha hecho es responder a lo que hace la oposición. Es como que la atención giró a yo hago esto y tú vas a responder en función de eso. Eso no es algo que también ha hecho un cambio importante, inclusive en la respuesta, como decía Tomás, de los otros presidentes y de la comunidad internacional en este apoyo o presión que puedan generar hacia esta gente. No, no, absolutamente. Estoy de acuerdo contigo completamente. Fíjate que eh, el gobierno, al hacer la acción que hizo, dijo, bueno, vamos a aguantar el chaparrón, ¿no? Entonces se buscó un mecanismo, que es el que señala Tomás, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que por cierto no ha dado su sentencia definitiva, está haciendo la pantomima que Tomás describe, ¿no? Pero hay un problema que ellos tienen. Si tú te pones a ver cada acción que un actor dictatorial o democrático haga, debe estar acompañada de un argumento político que tú explicas lo que estás haciendo. Y el problema está en que el último argumento, el último cartucho que ellos tienen desde el punto de vista político es el tema del Tribunal del Supremo de Justicia. Ese es el último argumento. Porque él dirá, bueno, de ahí pues lo único que queda es la corte celestial, ¿verdad? Que salga San Pedro y diga, no, mira, Dios dijo que había ganado Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en efecto lo que quiere decir es que quien está imponiendo la agenda del día de la discusión no es el gobierno, sino es la oposición, precisamente porque se preparó para responder al fraude. Y si uno examina sobre todo la opinión internacional y lo que ocurre en los medios sociales, es decir, la prédica principal es muestren las actas, esa es un poco la prédica principal. Y eso sigue siendo un proceso que acorrala al gobierno, porque eso lo que quiere decir es que salgan sapos, salgan ranas del Tribunal Supremo de Justicia, que ya sabemos lo que van a decir, la gente no les va a creer. De hecho, el propio Lula y, bueno, Petro menos, pero ha dicho que el tema no es un problema de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sino que se tienen que mostrar las actas. Cortó, se interrumpe tu voz, Leo. Ah, bueno. Aló. Ya. Aló, aló, ¿se oye mejor Bueno, ahora? mientras Ahí yo escucho. algo está pasando,
No, Leo, profe, creo que es su conexión, porque yo escuché bien. ¿Ah, sí? Sí, yo he escuchado bien. ¿Sí? ahora, ¿Se oye ok, bien? ¿Se oye Sí, bien? sí. sí, sí, Entonces, ¿qué ocurre? Que es ese último argumento que ellos los están haciendo para los efectos internos, para tener, digamos, su propia justificación legal, entre comillas, del rumbo que llevan. Y porque les sirve para cualquiera de los escenarios que hablamos al principio. Les sirve para un escenario más Nicaragua, les sirve para un escenario más de negociación, les sirve para un escenario de llegar hasta enero. Para cualquier escenario, esa acción del TSJ les sirve. El problema está en que, por lo menos internacionalmente, nadie les va a creer, nadie les cree. Y eso ha llevado incluso que la OEA, que en su primera reunión no llegó a un acuerdo sobre una resolución, en su segunda reunión, hizo una segunda reunión y allí se llegó a un acuerdo en donde se pide que se presenten las actas. Es decir, que ahí, por más que se llegue a una decisión en el Tribunal Supremo de Justicia, van a quedarse sin argumento. Y entonces, eh, y el problema está en que esto tiene repercusiones internas. Mm. Tiene repercusiones internas en todos esos actores. Fíjense ustedes, yo hablaba del PSUV. Ellos, el PSUV, como decía, es un organismo electoral clientelar. Pero mucha de esa gente, digamos, de los mandos medios, alcaldes y qué sé yo, tienen una visión de futuro de seguir participando y seguir ganando elecciones y seguir siendo una mayoría. Claro, ahorita mucho súper golpeada por esta derrota, pero, pero esa no es una organización que está diseñada ni creada para ser una orquesta de sapos. Y lo que el gobierno quiere hacer con el PSUV actual es convertirlos en sapos, es decir, un ejército de sapos que a nivel de las comunidades, sobre todo, ¿por qué? Porque el 29, cuando salieron la gente a la calle a manifestar, las, las movilizaciones más fuertes, más poderosas, con mayor contundencia, venían precisamente de aquellas áreas donde el gobierno había ganado en anteriores ocasiones o hasta hace poco, pues digamos, había ganado, si no rotundamente, pero había ganado. Y casi todos esos sectores que llamamos sectores populares se voltearon. Y Y, eran sus bastiones al- electorales en su momento. ¿Mm? Esos sectores fueron sus bastiones electorales. Claro, Ah, claro. Y en todos esos bastiones electorales perdieron. Bueno, si uno saca la cuenta y uno ve los sitios de votación cerca de las guarniciones electorales donde no estaban centros de votación en todos esos centros electorales cerca de las guarniciones, ganó el Mundo González. Y los que votan ahí, muchos son soldados, son gente del sector militar. Entonces, ¿entiendes? Todo el mundo lo sabe. Y eso lo sabe el sector militar también. Lo que pasa es que, bueno, es una dictadura, lo sabemos, y entonces eh, el ejército no funciona con unos códigos distintos a los que funcionan otras instancias y otras organizaciones públicas, digamos, las organizaciones de gobierno, los partidos. Ellos tienen una lógica distinta. Y entonces de dar una respuesta o de hacer alguna presión, por ejemplo, como la que le hicieron a Evo Morales en su momento, tienen el momento esencial, que era el día de las elecciones y al día siguiente, ese momento no ocurrió, que era como el momento de ruptura potencial. Entonces, tiene que crearse nuevas condiciones que logren acorralar al gobierno y que le den un argumento a sectores, incluyendo los sectores en las Fuerzas Armadas, que digan, bueno, mira, hasta aquí llegamos. Nosotros no, por ejemplo, si siguen acciones y entonces van creciendo las acciones y va creciendo la represión y crecen las acciones y la represión y se quiere entrar al sector militar, por eso es que no han utilizado a los militares para reprimir. Primero porque no les hace falta y después porque poner al mundo militar en esa disyuntiva de tener que reprimir es, es, es muy riesgoso. Es muy riesgoso voy. porque en Venezuela hay antecedentes
como sabemos del Caracazo, que generaron consecuencias en el ejército. Ahora, hay dos temas para ir cerrando el programa, Leo. Uno primero es la Corte Penal Internacional, incluso hasta la propia exhortación que ha hecho la OEA en relación con, y los países en general, mira, bájale dos no puedes seguir reprimiendo, no puedes seguir asesinando. Y el gobierno se ha hecho oídos sordos, ¿no? Pero ahí hay una espada que pende sobre muchas cabezas que han sido además identificadas en los dos informes de la comisión en la misión de expertos independientes. Esa es una. Pero la segunda está referida al tema de la diáspora y con eso a mí me llegan, bueno, llegan argumentos de todo tipo, ¿no? Llegan los argumentos de Chile, de República Dominicana, de los alcaldes de Riohacha y Maicao, diciendo, bueno, ya estamos sintiendo la presión de la migración. Cuando nosotros hicimos el estudio que presentamos hace muy poco, antes de las elecciones, el 36% de los entrevistados conocían a una persona o un familiar que estaban pensando en migrar, y eso es más o menos consistente con otros estudios, ¿no? Ese es un dato. Pareciera que hay una posibilidad de que la diáspora crezca, pero hay formas de abordarlo, ¿no? Una es desde asusar con doble Z a los países diciendo, préstenle atención a esto, porque si no va a llegar un éxodo enorme. En el caso de Estados Unidos ya no solamente es éxodo, sino que salieron de las cárceles, como dice el candidato Trump, que salieron fueron enviados de Venezuela desde las cárceles para dañar pues, ¿no? a la población y a la sociedad norteamericana. Se ha asociado al Tren de Aragua, al Clan del Golfo, como si la migración fuese eso, ¿no? Y estaba pensando en un estudio que hizo una institución que se llama Cato, que lleva 50 años trabajando el tema migratorio, que acaba de ser presentado en Estados Unidos diciéndole, mira, no es verdad que la migración genere delincuencia, es todo lo contrario. Digamos, no solamente la impide, sino que la controla. De acuerdo con serias estadísticas interesantes pues, para el debate. Digo esto porque en la argumentación podría pensar algunos que es bueno buscar apoyos utilizando a la diáspora como instrumento para ejercer presión, cuando yo creo que es mi presión, y podemos estar de acuerdo o en desacuerdo y vale todo ello. Mi impresión es que en lugar de amenazar a los países con mayor migración, es decirle a los países de la región le interesa una Venezuela desarrollándose, una Venezuela creciendo, una Venezuela que pase de los negocios actuales pues, de menos de $1.000 millones con Colombia a los casi 7.000 que alcanzó en algún momento hace relativamente poco. Es decir, más bien vender la idea de que a los países en el mundo le interesa una industria petrolera que no esté produciendo a duras penas 1 millón de barriles, sino que pueda estar produciendo 4 o 5 millones de barriles o nuevas estrategias energéticas. Entonces, en estos dos temas, el tema Corte Penal Internacional como una espada de Damocles que pende sobre algunas de las cabezas que han sido identificadas con nombre y apellido, y el tema de la diáspora y las formas de utilizarlo, digamos, como medio para usar o como medio porque si no convierte a la diáspora en un problema y nuestro lema es la diáspora no es el problema, es parte de la solución. Bueno, fíjate, respecto a la Corte, mucha gente dice que la Corte es un organismo neutro, que no tiene, tú sabes, orientación política, y todos sabemos que eso no es verdad. Al poco tiempo de que se produjo la invasión a Ucrania, salió el fiscal de la Corte dictándole autodetención a Putin. Es decir, no es cualquier cosa. Y eso fue con muy poco tiempo después. ¿Por qué? Porque se estaban cometiendo crímenes de guerra, que es uno de los, según el Estatuto de Roma, es uno de los 3 áreas de las cuales se ocupa la Corte Penal. El otro es genocidio y el último es crímenes de lesa humanidad, que es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Pero y luego cuando ocurre la guerra entre Israel y Hamas, ¿qué ocurre? También, igual la solicitud de África del Sur, de Sudáfrica, se le pide a la Corte que intervenga y la Corte Penal
también dice que tanto unos como otros, tanto Netanyahu como la cabeza de Hamas están incursos en crímenes de guerra. Crímenes de guerra y no sé si llegaron al punto de declararlo genocidio, pero por lo menos crímenes de guerra. De manera pues que ellos sí están sujetos a eso, porque yo sí creo que hay que hacer presión sobre la Corte Penal. Y mientras más presión haga la diáspora, que es la que está en más capacidad de hacerlo, sobre todo en Europa, hacer presión sobre los países, hacer presión sobre la CPI en sí misma, etcétera. Yo creo que habría posibilidades, sobre todo por el panorama que tú describías de la represión que ha ocurrido en Venezuela y que sigue cierto tipo de procedimientos internos en el gobierno de Venezuela que siguen una lógica que está codificada en lo que son crímenes de lesa humanidad, en cómo se articulan los mandos, solamente por poner un pequeñísimo ejemplo. Por ejemplo, en los casos de la mayoría de los militares que fueron que fueron encarcelados, torturados, etcétera, funcionaban un grupo de 3 juzgados, 3 o 3 jueces, 2 o 3 fiscales y digamos, el número de lo que de las imputaciones eran todos muy parecidos. Igual está ocurriendo ahora. Ahorita las imputaciones son 3 tipos de imputaciones: terrorismo, 3 imputaciones, y a todo el que agarran le imputan lo mismo. Y eso está codificado digamos, los estudios que hace la Corte Penal Internacional. De manera pues que yo no descarto que con presión suficiente de todo tipo, diplomática, en la calle, etcétera, pueda haber una decisión de la Corte que sería un mecanismo de presión importante. Respecto al papel de la diáspora, yo estoy de acuerdo contigo en que no solamente en que la diáspora es una solución, en que quizás hay que revertir el argumento en positivo, aunque para no todos los países eso vale. Yo creo que para Estados Unidos, que es donde yo vivo, ese argumento no tendría eco, porque en un año electoral el argumento es quién es el que está contribuyendo a que entre la gente por la frontera sur y se nos llena el país de inmigrantes ilegales. Ese es el debate. Y entonces, evidentemente, el gobierno actual, cuya vicepresidenta es la candidata y sustituyó al presidente, se le puede ir la elección si en el tiempo que va de ahora a noviembre, que es cuando son las elecciones, se hace una presión extraordinaria sobre la frontera sur. Entonces, para ellos el argumento es estrictamente del impacto migratorio directo. Pero yo sí creo que es importante para otros países ese tema. Ahora, finalmente, yo creo que la diáspora tiene también que prepararse para eso. Existen infinidad de organizaciones. Tú has promovido muchas de ellas, otras organizaciones han promovido otras, y existen una variedad increíble de organizaciones en todos los países, en Colombia, en Argentina, en Chile, en todos lados existen organizaciones de venezolanos que de alguna u otra manera, digamos, dan su apoyo. Y yo creo que esas organizaciones van a ser muy importantes porque aparte del tema político que va a significar esa emigración, esa nueva oleada de migrantes, es muy importante también que los venezolanos que estamos afuera podamos ayudar ayudar a esos venezolanos que van a estar saliendo de muchas maneras, ¿no? Y no voy a entrar en detalles, pero yo sí creo que primero que existen las organizaciones que se ocupan de eso y que están en muchas partes. Por ejemplo, en Colombia hay cantidades de organizaciones prácticamente en casi todas las ciudades grandes. Eh, pero además de eso, yo sí creo, y con esto termino, que a la diáspora en la actualidad tiene un papel político protagonista, como a lo mejor no lo tuvo en el pasado, eh, para presionar y hacer presión en la comunidad internacional
precisamente porque en Venezuela las condiciones de represión son tan brutales que va a ser muy difícil que ocurran acciones de protesta masivas, acciones de protesta rotundas, que puedan poner, digamos, que puedan acosar al gobierno. De manera pues que yo creo que a la diáspora le corresponde un papel, ese doble papel de ayudar a esa nueva oleada y en segundo lugar un papel de meter presión para las circunstancias políticas que está viviendo el país. Bueno, gracias, Leo. Además, esto último, sobre ese mapa que está atrás, donde está la distribución de los venezolanos en los 90 países en el mundo, sobre ese mapa nosotros tenemos el mapa de las organizaciones de la diáspora, más de 1.300, las tenemos segmentadas. Y precisamente yo ahorita estoy en Francia trabajando porque vamos a presentar lo que se llama la estrategia de gobernanza, que sería la tercera pata de lo que yo le agregaría el tercer ¿Cómo ça componente. va París? ¿Cómo ça va París? Muy bien, además con un querido amigo que es Chipilo, Sí. Bueno, trabajando en, ya gran está envidia. listo la propuesta de cómo gerenciar, y además eso se complementa con otro estudio otro proyecto en el que estamos trabajando, que es cómo mejorar la calidad de gestión de las organizaciones de la diáspora. Sabemos que son pequeñas, que tienen rostros femeninos, que tienen ciertas debilidades que nosotros queremos ver como oportunidades de mejora, y en eso estamos trabajando, y eso es lo que vamos a presentar. Creo que por los lados de septiembre, octubre estaremos presentando la estrategia de gobernanza de la diáspora con todas las organizaciones allí involucradas. Así que mil gracias, Leo, No, por excelente este todo eso. espacio, por esta conversa, por este diálogo, que yo creo que es importante divulgarlo, porque yo creo que esa reflexión que tú has hecho sobre lo que está ocurriendo y sobre el papel que puede jugar la diáspora me parece fundamental. Así que mil gracias, y a todos los asistentes a este diálogo, mil gracias también. Hoy Gracias tuvimos a público ustedes. presente, hoy tuvimos público presente. Y los Tenemos felicito por la labor realizada. Los A felicito por la toda labor nuestra, realizada. Mil gracias. gracias, Leo. A toda nuestra audiencia global, como todos los lunes, a la misma hora, 12 del mediodía, en su espacio, La Voz de la Diáspora. Chao, mil Un gracias. abrazo. Feliz tarde. Chao. Chao, chao.